Este mes traemos una propuesta a este pleno para poner en marcha medidas para la visibilización de la violencia de género. El incremento en los últimos meses de los casos de víctimas mortales por violencia de género está convirtiendo el 2021 en un año especialmente virulento y duro. La sucesión de asesinatos de mujeres y de menores en el mes de junio ha causado una enorme alarma social, además de la necesidad de reforzar las medidas y aunar los esfuerzos desde todas las administraciones para evitar más muertes. La violencia de género es una de las manifestaciones más evidentes de la desigualdad. Y su invisibilización es un freno para el progreso en las políticas públicas destinadas a superar este problema. Sensibilizar, concienciar y hacer pedagogía son instrumentos básicos para contribuir a la prevención de la violencia de género y caminar hacia la igualdad. Visibilizar el problema, como se hace en otros temas en este ayuntamiento, es fundamental para formar sociedades libres de violencia machista o sociedades libres de desigualdad y discriminación, como ocurre, por ejemplo, con las personas LGTBI. Con el avance de la concienciación a nivel internacional y tomándola como referencia, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobaba por mayoría absoluta el proyecto de ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género en el año 2004. Ahí se establece el concepto de violencia de género y se tipifica este delito. Ese concepto está claro desde todos los puntos de vista a partir de ese momento legal, académico, social, económico o político. Ni a escala nacional ni internacional se cuestiona su definición. Desde la aprobación de la ley y hasta ahora ha habido unanimidad y consenso. Ninguna formación política que en 2004 votó a favor de la norma ha cuestionado nunca la esencia de este problema. Es indudable que la violencia de género es un problema estructural que requiere de medidas transversales y de la lucha activa de todos los ámbitos sociales, políticos, económicos, culturales o educativos con el fin de poder alcanzar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Y esto necesita unidad de acción de todas las administraciones con el objetivo único de conseguir erradicar la violencia machista de nuestras sociedades. Por eso nos parece que es importante, que es fundamental mantener el consenso político adquirido y conseguido a raíz de la aprobación de esta ley. Un acuerdo que pasa por mantener el concepto de violencia de género utilizado por todos desde hace décadas, especialmente en el ámbito institucional. Un consenso que hemos visto tambalearse en el Ayuntamiento de Las Rozas en la presente legislatura cuando se ha prescindido de los gestos, de las acciones o de la simbología indicativa para visibilizar la violencia machista y volver a décadas atrás cuando permanecía en los reductos del silencio y de la invisibilidad. ¿A qué me refiero? En este ayuntamiento ya no se realizan concentraciones con minutos de silencio por las mujeres asesinadas por violencia machista cada vez que se produce un asesinato. Algo que se venía haciendo pues, desde hace años. Tampoco se aprueban declaraciones institucionales cuando se acerca el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ni se despliega simbología indicativa en la fachada del consistorio en circunstancias de agravamiento de asesinatos, como lo que ocurrió en el mes de junio, y que sí hacen en otros ayuntamientos. Desde Unidas por Las Rozas creemos importante que el ayuntamiento vuelva a la normalidad de legislaturas anteriores respecto a las acciones de visibilización de este problema, que no se rompa ese acuerdo institucional establecido en esta materia, que también teníamos aquí ese acuerdo, y que se recupere esa formalidad institucional como ejemplo de compromiso y de visibilización de un grave problema que necesita toda la implicación posible. En concreto, lo que proponemos son tres cosas. Recuperar el consenso y la unidad política institucional existente desde la aprobación de esa ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género respecto a la definición de violencia, no sustituyendo dicho concepto por expresiones regresivas y superadas desde hace décadas. También proponemos expresar la condena y mostrar las condolencias oficiales cuando sucedan casos de mujeres asesinadas por violencia de género y menores, tanto en los perfiles de las redes sociales del ayuntamiento como en la web, en la misma línea que hacen multitud de municipios e instituciones. Y por último, retomar las concentraciones con minutos de silencio en el ayuntamiento para expresar el compromiso social y político, concienciar y visibilizar el problema de la violencia de género. Muchas gracias. Para empezar, mientras algunos y algunas hablan y banalizan en este debate, acabamos de tener noticias de que un hombre ha matado a su pareja de un disparo en Málaga hace un rato. Nuestra máxima condena a ese asesinato. Respecto a lo que ha dicho la concejala de Vox, pues en primer lugar decir que ha hecho acusaciones muy graves, como que utilizamos a las víctimas. La verdad es que no vamos a entrar en estas cuestiones, que cada uno decida cómo hace política. Nosotros desde luego no hacemos ese tipo de política.
En relación a lo que dice de que esto es un tema estatal, señora Garachana, esto es un tema que tiene una parte de competencias a nivel estatal, es un tema de gestión autonómica y es un tema también de gestión municipal, que parece que ustedes conocen. En todo caso, de lo que estamos hablando aquí, y se lo recuerdo a todos los que han contestado, es de la visibilización de la violencia de género, una cosa que tiene que ver con decisiones políticas que creemos y que queremos que haga este ayuntamiento. A ustedes, a los señores y señoras de Vox, les pone muy nerviosos este asunto porque lo que quieren es derogar la ley. Usted no lo ha dicho claramente, pero ustedes lo que quieren es derogar la ley. Quieren acabar con el instrumento legal más poderoso que tenemos para proteger a las víctimas. Y además dicen cosas como que esta ley no da resultados. No da resultados porque ustedes los resultados los miden en si hay más o menos asesinatos. Eso, la verdad, que también demuestra que no tienen ustedes ni idea de lo que es la violencia machista, los distintos tipos de violencias y cómo se ejercen y cómo se expresan. Hay muchas violencias y, de hecho, la mayoría de las mujeres víctimas de violencia de género afortunadamente no acaban asesinadas, pero hay un montón de mujeres que están sufriendo en sus casas agresiones, que están sufriendo violencias psicológicas, a las que la ley les da una serie de instrumentos para defenderse, como son, por ejemplo, los tribunales especiales, la asistencia jurídica, económica, social, la búsqueda de soluciones habitacionales. Todos estos recursos son los que, a partir del año 2004, cuando se aprueba esta ley, se ponen a disposición de las víctimas de violencia. Les recomiendo que haga usted, señora Garachana, una visita al punto de violencia de género de Las Rozas, un centro de la Comunidad de Madrid donde se prestan todos estos servicios en cumplimiento de la ley para que usted vea el trabajo que se hace con las víctimas. Desde aquí, por supuesto, también nuestro máximo reconocimiento a las trabajadoras de la Concejalía de Servicios Sociales por el trabajo que hacen, que nadie cuestiona, porque no es de eso de lo que va la moción y no es de esto de lo que estamos hablando ni de lo que estamos proponiendo. Por supuesto que hay mucho por hacer en este tema, mientras siga habiendo una sola víctima, no solo una sola víctima de asesinato, una sola víctima de violencia machista. En todo caso, vuelvo a insistir en que de lo que estamos hablando aquí es de acciones de visibilización. Acciones de visibilización. ¿Por qué traemos esta moción aquí? Pues voy a volver a insistir sobre el asunto. Aquí han pasado determinadas cosas durante esta legislatura que a nosotros, a este grupo municipal, se nos ha llevado a la conclusión de que estamos sufriendo retrocesos en ese sentido. Y mucho nos tememos que el Partido Popular lo que está haciendo es un seguidismo de los discursos de Vox por intereses partidistas y que por eso se han producido estas situaciones en el ámbito de la visibilización, que es de lo que estamos hablando. En este sentido, ¿a qué me refiero? Pues como ustedes saben, la gota un poco que colmó el vaso desde nuestro punto de vista fue un tuit que se publicó el 14 de junio con motivo de una concentración que convocó la Federación Española de Municipios y que se replicó aquí por el asesinato de las niñas Ana y Olivia. La Federación Española de Municipios convoca una concentración en repulsa a esto por unos asesinatos en el contexto de violencia machista, que lo que dice el tuit del ayuntamiento es que se repulsa los últimos episodios de violencia en el entorno familiar. Señor San Higinio, esto no es un debate gramatical, esto es utilizar el lenguaje de los que niegan este tipo de violencia. Esto es utilizar el lenguaje de los negacionistas, es decir, el lenguaje de Vox. Por otro lado, esto de los minutos de silencio, esto de que se dejaron de hacer minutos de silencio porque los pidieron las trabajadoras y trabajadoras de servicios sociales, es la primera noticia que tenemos. Estos minutos de silencio se dejaron de convocar sin previo aviso y sin ninguna explicación, y es verdad que en un Consejo de la Mujer se trató este asunto, pero de lo que se habló es buscar una alternativa para concentrarlos en alguna acción digamos específica y que pudiera aglutinar a la gente cuando se producían estas situaciones. No se ha hecho nada de esto. Ustedes lo que han hecho es dejar de convocar los minutos de silencio. Y como digo, pues esto fue un acuerdo de la legislatura pasada y que además se hace en muchísimos ayuntamientos. A ustedes esto, el Consejo de la Mujer, les ha servido para dejar de hacerlo. Y respecto a las declaraciones institucionales, exactamente lo mismo. Desde que empezó la legislatura no se ha vuelto a aprobar ninguna declaración institucional y ustedes no han querido saber nada de este asunto los días 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia
de género. Les recuerdo que nosotros todos los años, cuando viene este momento, presentamos por registro al equipo de gobierno siempre una declaración para su debate, para consensuarla y para que pueda llegar a un pleno, y ustedes ya se han negado a hacer esto, que es algo que se venía haciendo siempre. Por lo tanto, a nosotros nos parece que con carácter general en este ayuntamiento sí se ha producido una regresión y un retroceso en materia de visibilización. Y la visibilización tiene que ver con la sensibilización, con la concienciación y con las políticas también de compromiso con este tema, que no es solo lo que se hace en la concejalía y no es solo lo que hacen los trabajadores, también hay que hacer gestos políticos. Y a nivel político se ha dado un giro respecto a la línea de consenso institucional que se mantuvo en la pasada legislatura. Lo lamentamos y lamentamos que el Partido Popular no lo quiera reconocer y que no vaya a votar a favor de esta moción.